Violenta redada en California. Decenas de agentes de ICE y la Guardia Nacional rodean invernadero de marihuana, detienen a inmigrantes y reprimen a manifestantes con gas pimienta. Frenan orden del presidente Trump que negaba la ciudadanía por nacimiento. Embarazadas sin papeles en todo el país recuperan la esperanza, pero la batalla legal está lejos de terminar. Tensión entre México y El Salvador por avionetas repletas de cocaína. ¿De dónde venía la droga? El presidente Nayib Bukele exige que corrijan la ruta. ¿Cómo responde el gobierno mexicano? Angustia bajo tierra, colapsa túnel de Aguas Negras y 31 obreros quedaron atrapados. ¿Qué provocó el derrumbe y cómo los rescataron? Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez, gracias por acompañarme. Iniciamos en California porque este jueves ICE y la Guardia Nacional realizaron violentas redadas masivas en Carpintería y Camarillo en el condado de Ventura, donde la tensión creció porque al menos unos 100 manifestantes se enfrentaron a los oficiales. Vamos a verlo. Los agentes federales fuertemente armados lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes y se vio a algunos mojarse los ojos para aliviar el dolor. Los oficiales llegaron en decenas de vehículos militares y policiales. Los operativos se concentraron en las Glass House Farms de ambas localidades dedicadas a cultivar cannabis. Testigos señalaron que decenas de trabajadores fueron arrestados. Una luz de esperanza se enciende para cientos de miles de embarazadas. Un juez federal detuvo de nuevo la controvertida orden ejecutiva del presidente Trump que busca negar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de padres indocumentados. Vamos con Rubén Pereira, que nos explica qué sigue en este caso. En esta corte federal en New Hampshire, un juez bloqueó nuevamente la orden ejecutiva del presidente Trump que limita la ciudadanía por nacimiento. Esto protegerá a cada niño en todo el país de esta orden ejecutiva sin ley, inconstitucional y cruel. El juez de esta corte aceptó que la demanda avanzara como acción colectiva, lo que le permitió mantener una prohibición a nivel nacional. Esto tras el fallo de la Corte Suprema el mes pasado, argumentando que los jueces federales no pueden bloquear órdenes ejecutivas a nivel nacional. Si se aplica la ciudadanía de una forma en un estado y de otra forma en otro, eso sería caótico. Así que si hay un tema, como bien dice el juez, si hay un tema donde aplica el concepto de acción colectiva, es en un tema como este. La demanda fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles y otras organizaciones a nivel nacional en nombre de todos los bebés que podrían ser afectados por la orden ejecutiva del presidente Trump. En un comunicado, una representante de la Unión Americana de Libertades Civiles dijo: la ciudadanía por nacimiento hace que nuestro país sea fuerte y vibrante. Negársela a los bebés nacidos aquí es simplemente antiestadounidense. Y estamos muy contentas porque este juez federal de New Hampshire ha puesto un alto a esta decisión que es caótica, va a crear confusión a nuestras familias y a muchas comunidades inmigrantes. Aunque el fallo del juez de New Hampshire se retrasa 7 días para permitir que el gobierno federal someta una apelación, entrará en vigor antes del 27 de julio, fecha en que se habría aplicado parcialmente la orden ejecutiva del presidente Trump. Así que el gobierno puede apelar el hecho de que esta acción en particular no cumple los requisitos de una acción colectiva y va a llevar esto a la Corte de Apelación. También esto, pues, sería prematuro decir que esto es una victoria permanente. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Y en medio de la controversia sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento, el jefe del gabinete de ICE, John Feehery, señaló que investigaciones del Centro de Estudios de Inmigración advirtieron desde el año 2015 sobre la industria del turismo de parto. Dijo que se trata de una estrategia de las mujeres de venir a Estados Unidos a dar a luz para usar a sus recién nacidos como bebés ancla y obtener la ciudadanía estadounidense para ellos.
Según el estudio, en el país se registran 372.000 partos anuales de indocumentados no ciudadanos o no residentes. De ellos, 33.000 son de turistas, 39.000 de estudiantes, trabajadores temporales y personas con visas de larga duración, y 300.000 son de inmigrantes indocumentados. Y en el sur de California sigue aumentando el terror en los hospitales por la presencia de ICE. Los más recientes casos ocurrieron en Ontario y Glendale. Las puertas cerradas ya no detienen a los agentes, quienes las abren a golpes y arrestan a los inmigrantes. Vamos con Fernando Mejía, está en Los Ángeles y nos tiene los detalles de lo ocurrido. En el video grabado en el interior se puede escuchar a enfermeros y personal del hospital cuestionando a los agentes, mientras un asustado inmigrante, identificado como Dennis Guillén, se aferra a la puerta para no ser sacado por agentes federales enmascarados. Los presentes comentaron que los quejidos de miedo y desesperación de Guillén eran conmovedores. Dennis no era paciente, trabajaba en los jardines del hospital y corrió en busca de refugio en el interior. Personal del hospital intentó detener el arresto. Los agentes de ICE se esforzaron adentro, usaron una herramienta para quebrar la puerta y entraron a una propiedad privada. En un comunicado, ICE acusó al personal del hospital de intervenir, diciendo: trabajadores del hospital agredieron a los agentes e intentaron entorpecer el arresto cerrando puertas y bloqueando los vehículos de los agentes. Incluso llamaron a la policía reportando un secuestro. Hicieron todo correcto, estaban pidiendo una orden porque un agente no puede entrar a un lugar privado sin una orden judicial. Al igual que ha ocurrido en el pasado, los agentes, según testigos, llegaron enmascarados y sin identificarse. Este no es el primer hospital. En Glendale ocurrió lo mismo, en el hospital Glendale Memorial. Ahí detuvieron a Milagros Solís Portillo, un inmigrante que previamente había sido deportada en 2 ocasiones, según autoridades. En un comunicado, el hospital comentó que legalmente no pueden restringir la presencia de fuerzas del orden en las áreas públicas del hospital, como el vestíbulo o sala de espera. Está mal, porque eso no debe de existir. Porque todos somos humanos y todos tenemos derecho a la medicina. Médicos consideran que acciones como esta podrían representar un riesgo a la salud en general, ya que la gente sin documentos migratorios va a pensar 2 veces buscar ayuda médica. Operativos similares se han llevado a cabo en lugares que antes eran considerados santuarios, como iglesias, y según reportes se ha visto agentes federales rondando escuelas en donde un alto índice de las personas que viven ahí son inmigrantes sin documentos. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Y en Spring Valley, al sur de California, ICE arrestó a un padre de familia, desatando caos y la indignación de vecinos que trataron de impedirlo. Aquí está la imagen. Hey, let him go, let him go. Hey, hey. I got this all on the floor. Hey, look, I got you. Hey. El hombre, identificado como Juan Manuel, se negó a salir de su auto, pero los agentes rompieron el vidrio de la ventana y lo sacaron ante los gritos de sus hijos y vecinos. Su hija, Maneli Alonso, contó que también su mamá, Elizabeth Gutiérrez Díaz, fue arrestada horas antes de su trabajo y que ambos estaban en el proceso de obtener su visa. Una verdadera pesadilla está viviendo un beneficiario del programa DACA que por una falta de tráfico terminó en el centro de detención Alligator Alcatraz. Lo más preocupante es que las autoridades no daban información de su paradero. Vamos hasta Miami. Anthony Belchi habló con el abogado del arrestado y nos tiene los detalles de este caso. Un hombre beneficiario de DACA de poco más de 30 años y con permiso para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos está detenido en la cárcel de Alligator Alcatraz. Lo ha denunciado su abogado, que explica que su cliente fue arrestado durante una parada de tráfico porque no llevaba la licencia de manejar, aunque luego se demostró que sí la tenía vigente. Luego se le demostró a Fiscalía que él sí tiene una licencia. Y en ese aspecto, pues, Fiscalía dijo, pues no hay problema, vamos a remover el cargo. Era un caso menor y su situación dio un giro de 180 grados. No lo dejaron en libertad. Las autoridades de ICE lo llevaron a la prisión de Orlando, hasta que esta semana su abogado y sus familiares comprobaron que ya no se encontraba ahí. Nadie en la cárcel ni en el servicio de inmigración les notificó dónde estaba. Tampoco había ningún registro. Fue gracias a su hermano que recibió una llamada de nuestro cliente desde Alligator Alcatraz,
que entonces nos informó y pudimos hablar con él por teléfono ayer que nos llamó. El hombre, que llegó sin documentos desde México cuando tenía pocos años, habla perfectamente inglés y español. Su abogado ni tiene respuestas de ICE ni tampoco puede hablar directamente con su representado. No hay ningún protocolo establecido y en los registros públicos aparece en una cárcel distinta. En el sistema indica, ¿verdad?, la localización donde se encuentra y no aparece Alligator Alcatraz. Lo tienen en otro centro de detención en Pompano Beach, que obviamente él no está allí. Lo peor de todo es la incertidumbre y la poca información que tiene de las autoridades. No entiende qué es lo que ha podido pasar para que haya terminado en ese lugar. Nosotros entendíamos, ¿verdad?, según las expresiones del presidente de Estados Unidos, que allí se iba a enviar lo peor de lo peor. Y ciertamente mi cliente no cae en ese renglón. El Departamento de Seguridad Nacional tampoco explica por qué los abogados no pueden hablar con sus clientes en Alligator Alcatraz. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y vamos ahora a Texas, donde la misión de búsqueda de sobrevivientes en el condado Kern ahora se convierte en recuperación de cuerpos. A 6 días de la tragedia por la inundación del 4 de julio, hasta ahora los muertos suman 120. Entre ellos, al menos 36 niños. Alrededor de 170 personas siguen desaparecidas en el estado, donde las autoridades dijeron que no han hallado a nadie vivo desde el día de la catástrofe. Por cierto, funcionarios del condado Kern tardaron 90 minutos para enviar la alerta de emergencia luego de que fue requerida. Un audio del despacho muestra que a las 4:22 de la madrugada del viernes, un bombero de la ciudad de Ingram pidió a la oficina del sheriff del condado Kern a alertar a los residentes que buscaran puntos altos, pero la primera alerta entró al sistema de código rojo del condado Kern 1 hora y 30 minutos después. Es momento de hacer una pausa. Cuando regrese tengo más. El arsenal de uranio enriquecido de Irán sigue siendo una amenaza. El preocupante reporte al volver. Decenas de trabajadores se quedaron atrapados por un derrumbe ocurrido en un profundo túnel. Tenemos el desenlace. Tensión diplomática entre El Salvador y México. No se vaya. Le vamos a decir qué causó la controversia. Gracias por seguir aquí en el noticiero Estrella TV. Mire, parte del arsenal de uranio enriquecido de Irán para producir bombas sobrevivió los ataques de Estados Unidos e Israel en junio. La conclusión es de un alto funcionario israelí, quien agregó que los ingenieros nucleares iraníes podrían tener acceso al uranio. El funcionario señaló que su país comenzó a planear acciones militares contra Irán a finales de 2024, luego de observar lo que describió como una carrera para construir una bomba nuclear. Suspenden a 6 agentes del servicio secreto como consecuencia del intento de asesinato del entonces candidato a la presidencia Donald Trump en Butler, Pensilvania. La agencia informó que las sanciones van de 10 hasta 42 días sin derecho a pago ni beneficios. El personal realizará labores limitadas o con menos responsabilidad operacional hasta su regreso. El servicio secreto señaló que su enfoque es hallar y solucionar la causa del atentado del 13 de julio de 2024. Una masiva respuesta de emergencia provocó un derrumbe en un largo y profundo túnel en donde decenas de trabajadores se quedaron atrapados y estuvieron a punto de perder la vida. Vamos con María Teresa Sarabia, que tiene el reporte de lo sucedido. Impresionante despliegue de equipos de emergencia respondió este miércoles por la noche al área de Wilmington, en el sur de California, donde colapsó un enorme túnel industrial, dejando atrapados a 31 trabajadores bajo tierra. Lo que empezó como una horrenda noche, como yo crecí aquí, estaba muy preocupada de que fuéramos a encontrar tragedia, pero en lugar de eso encontramos victoria. Todos los hombres que estaban en ese túnel fueron rescatados y están a salvo. Los trabajadores atrapados se vieron obligados a caminar entre una montaña de lodo de 12 a 15 pies de altura que se formó en el colapso del túnel. Algunos tuvieron que subirse a los escombros para alcanzar a los rescatistas que los esperaban del otro lado, quienes después los transportaron en grupos hasta la entrada que estaba a unas 6 millas del único acceso. Paramédicos evaluaron a 27 de los 31 trabajadores y ninguno presentó lesiones de gravedad. En el momento del derrumbe se trabajaba en la construcción del túnel, que tiene un diámetro de 18 pies, 7 millas de largo
y una profundidad de 450 pies que reemplazará 2 viejos túneles por donde corren aguas negras. Clearwater Tunnel es un proyecto de una grande y nueva infraestructura que fue diseñada para transportar aguas residuales directamente hacia el océano. Se esperaba que la obra estuviera terminada a finales de este año y que el túnel se active en enero del 2028, pero debido al colapso, el proyecto se detuvo indefinidamente mientras las autoridades investigan la causa del derrumbe. Informes preliminares apuntan que fue provocado por una falla en el revestimiento de la estructura. La obra se reanudará hasta que se aseguren que no vuelva a ocurrir otro incidente similar. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. Ahora, mire esto otro. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, aclaró la controversia sobre una avioneta con 427 kilos de cocaína que se detectó cerca de El Salvador y aterrizó en Colima, México. El presidente Nayib Bukele exigió una rectificación diciendo que no permitiría que se involucrara a su país en esas operaciones. García Harfuch destacó la ruta de vuelo de la avioneta y reiteró su respeto al pueblo salvadoreño. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el tema. Así lo dijo. No hay que hacer un tema político de esto. Ya lo aclaró el secretario y ahí no vamos a polemizar sobre este tema. Harfuch también aclaró que los detenidos por estos hechos son de nacionalidad mexicana y están siendo procesados por diversos delitos. Los comercios vandalizados durante la violenta manifestación de hace unos días contra la gentrificación en la Ciudad de México tratan de reponerse de las pérdidas. Estadounidenses que viven en la colonia Condesa están atemorizados y algunos mexicanos no están de acuerdo con lo sucedido. Vamos hasta la Ciudad de México. Víctor Blázquez nos trae las reacciones. A casi una semana de la marcha contra la gentrificación en la colonia Condesa, una de las más concurridas para convivir y habitar en Ciudad de México, las pérdidas superan los $631,000 por la falta de ventas y daños ocasionados. Comerciantes ya no quieren hablar de lo ocurrido. No, ahorita no nos dejan. Ahorita no. Michelle apenas tiene un par de semanas aquí. Está atemorizada por el nivel de violencia de la cual fue testigo. Siempre estoy diciendo que la gente aquí son más amables y tienen la mente más abierta para conocer a otra gente y por eso me encanta mi tiempo aquí y espero que todavía ustedes pueden ser amables y abiertos a otra gente de otros países. Mientras las pintas que discriminan a los extranjeros son borradas, como en este parque epicentro de las protestas, en otros edificios aún son visibles. Alberto es parte del grupo de personas que se siente desplazado por el poder adquisitivo de otros, que asegura encarece todo. La verdad se me hizo un poquito mala onda que atacaran algunos comercios porque pues al final pues de eso subsisten, ¿no? Ellos no tienen la culpa. La manifestación estuvo bien. Las autoridades locales aseguraron que quienes hicieron pintas y destrozos fueron grupos de choque que pretenden desestabilizar la capital del país. Pero los más afectados son quienes hacen de esta zona multicultural un lugar económicamente dinámico. Es que el problema es que ves la marcha y es gente que ni siquiera quiere vivir aquí. Creo que lo que pasó, lo poco que vi, como todas las agresiones y demás, creo que no es tan bien. Creo que en todo caso no es contra el extranjero, sino contra el nacional que sube la renta. La marcha contra la gentrificación no solamente dañó la economía de algunos locales, sino también la imagen de la capital del país, que está por tener eventos de nivel mundial. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Bueno, y es momento de hacer otra pausa. Cuando regrese, un niño que veía los peluches que estaban dentro de una máquina tomó una decisión para apoderarse de uno. Lo que siguió fue una emergencia. Y usted no va a creer lo que pagó una persona por una bolsa de diseñador en una subasta. Simplemente increíble. En Ohio, un niño que seguramente no tenía dinero para ponerle a una máquina de peluches decidió meterse a sacarlo él mismo. Míralo. El problema es que el pequeño ya no pudo salirse y se tuvo que llamar a los bomberos y a la policía de la ciudad de Mason para que lo rescataran. Los socorristas y oficiales tuvieron que quitarle el panel trasero a la máquina para poder extraer al niño asustado que, por suerte, no sufrió lesiones. Una bolsa que fue hecha en 1984 especialmente para la actriz, cantante y también ícono de la moda, Jane Birkin, se vendió en una subasta en París. Le comento, el bolso de mano original, si es un bolso de mano original, Hermès
Birkin fue comprado por un japonés anónimo que pagó $10 millones, convirtiéndolo en el artículo más caro de ese tipo vendido en la historia. 9 coleccionistas se la disputaron en la subasta de la prestigiosa casa Sotheby's, que duró 10 minutos, de este bolso de mano Hermès Birkin. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles a nuestros televidentes y también a todos los que nos ven a través de las plataformas digitales y también de nuestro canal de YouTube. La historia más comentada en el noticiero de ayer fue la de las denuncias de abusos laborales en el sector de la construcción contra trabajadores indocumentados. Uno de los que nos ve en el canal de YouTube comentó lo siguiente, y cito: aquí en Estados Unidos, todos los inmigrantes tienen derechos de denunciar a patrones por abuso laboral, pero muchos no denuncian por temor, pero nadie debe tener temor en denunciar explotación laboral y otros abusos. Por favor, deje su comentario en el canal de YouTube. Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme.